Muy buenos días. En esta oportunidad, siguiendo con el seminario Ciudadanías Contemporáneas, tenemos justamente el privilegio de el profesor José Manuel Silverio de la Universidad Nacional de Asunción de Paraguay, que nos va a justamente compartir las reflexiones sobre la disrupción tecnológica y la resistencia ciudadana. Antes de empezar a escuchar la disertación de nuestro invitado, vamos a dar algunas ideas sobre su trayectoria profesional y luego ya procederemos justamente a escuchar su disertación. El profesor José Manuel Silverio es filósofo y catedrático de la Universidad Nacional de Asunción. Tiene un doctorado en filosofía por la Universidad de Oviedo, de España, y estancias postdoctorales en la Universidad de Lisboa, Portugal, y la Universidad de Turín, Italia. Tiene varios textos y artículos publicados sobre pensamiento paraguayo, bioética y singularidad tecnológica. Es docente investigador categorizado en el Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT, miembro del Consejo Nacional de Educación y Ciencias de la República del Paraguay y ex asesor de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados del Congreso Nacional. Entonces, a continuación, escuchamos al profesor José Manuel Silverio con el tema Disrupción tecnológica y resistencia ciudadana. Profesor, lo escuchamos. Buenos días. Su micrófono, por favor. El micrófono. ¿Ahí me escuchan? Sí, perfecto. Ahí me perfecto. copian. Ok. Les decía, bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Es un gusto volver a encontrarme con ustedes, los miembros de este equipo de trabajo, este equipo de investigación. Ya nos habíamos encontrado hace un tiempo atrás y me es muy grato volver a repetir esta conversación en el marco de esta serie de presentaciones que lo vienen trabajando ya desde hace un tiempo, para hablar sobre cuestiones contemporáneas y cuestiones que hacen también a nuestra América. Aprovecho para saludarte a vos, Mario, a Vladimir, a Giancarlo, a Betty, y muy especialmente al querido amigo y colega Miguel Polo, que es el líder y el alma de este grupo de investigación. Bueno, como está marcado, hoy vamos a dialogar, vamos a conversar sobre tecnologías disruptivas y resistencias ciudadanas, ¿no? Cuando estuve escribiendo el posible tema, y ya se lo envié a Miguel, con quien tengo una conversación fluida desde hace tiempo, dije, bueno, ¿qué hice? Porque al volver a mirar el título, pensé, ¿cómo se va a interpretar resistencia? ¿Esto se va a interpretar como una especie de rechazo? ¿O se podría interpretar como una especie de reapropiación de las tecnologías disruptivas? Pues mi idea, mi intención es hablarlo desde esta última definición, por decir así. Cuando me estoy refiriendo a resistencia, me estoy refiriendo a la capacidad que tiene un grupo humano, en este caso un grupo humano organizado en función a una civitas, a una ciudad, ¿no? Para resistir, para hacer frente a los cambios bruscos, a los cambios disruptivos que trae consigo la instalación de una forma de estar en el mundo, ¿no? Y por supuesto esto está íntimamente ligado a las nuevas tecnologías. Me voy a referir entonces a esas maneras precisas de reapropiación, de reorganización, y lo voy a hablar desde la mirada de un profesor de filosofía que se viene interesando en estos temas desde hace un tiempo
y que al mismo tiempo tiene la preocupación de seguir un blanco que está en constante movimiento, ¿no? Es decir, lo interesante cuando uno se empieza a, a inmiscuir en estos temas de nuevas tecnologías es que el blanco constantemente se está moviendo, tanto políticamente hablando, conceptualmente hablando. Por supuesto que hay cuestiones que son persistentes, pero imagínense ustedes la discusión política, social, política y filosófica en torno a la inteligencia artificial en este preciso momento. No es exactamente igual a lo que se venía discutiendo y hablando hace 5 años atrás. Ahora el escenario ha cambiado bruscamente, ha cambiado drásticamente, y a partir de ahí se han generado no solamente preocupaciones, sino también acciones políticas muy pertinentes, ¿no? Entonces, dicho esto, quisiera referirme en primer término a la idea de disrupción tecnológica, como lo entiendo, cómo lo vengo trabajando, y lo tengo que decir, es una cuestión canónica. Cuando hablamos de disrupción tecnológica, estamos hablando de un momento preciso en que un cierto tipo de tecnología se pone por encima de una manera muy brusca, ¿no? Y entonces viene a instalar una dinámica totalmente dispar a la media, que suponía un cierto orden en un ecosistema de convergencia tecnológica o de tecnologías que por su propia cuenta venían liderando ciertos sectores. De repente aparece una app, de repente aparece o una conversión tecnológica y se pone muy por encima de una manera brusca en un periodo de tiempo muy cortito. En noviembre del año pasado soltaron, por decir así, la inteligencia artificial que tenía la característica que hoy día ya estamos conociendo, incluso lo estamos usando en las universidades, los investigadores estamos recorriendo a los famosos chat, tiene diferentes nombres, puede ser el Bing, el VAR, el mismo chat, ¿no? Y desde noviembre para este tiempo han ocurrido un montón de situaciones, se han dado alrededor de esa tecnología disruptiva, por cierto, se han dado un montón de diálogos, tanto en el seno de la academia como en un marco político normativo. Es decir, la gran discusión de este momento, ahora mismo, es la preocupación de los propios gestores de estas tecnologías disruptivas en cuanto a los límites y posibilidades. Al cabo de poco tiempo, los primeros meses del año 2023, se firma un primer documento importante donde aparecen emprendedores de Silicon Valley, emprendedores de todo el mundo, pidiendo una moratoria. Una moratoria. Y la moratoria es un término que usamos muchísimo en ética, en bioética, cuando queremos referirnos a la concesión o al otorgamiento de un tiempo, ¿no? Donde vamos a revisar lo que estamos haciendo, donde nos permitimos revisar lo que estamos haciendo en un marco de precaución, en un marco deliberativo, vuelvo a repetir, como para evitar situaciones que pudieran originarse a partir de un experimento, pero en este caso a partir del uso de una tecnología. Y un detalle no menor es en la lista de los firmantes
aparece un hombre muy, muy conocido, que es el dueño de Twitter, ¿no? Que había puesto dinero para que se pudiera instalar hace un tiempo esta empresa que luego comercialmente lanza este producto chat. Y es uno de los que pide justamente revisar el desarrollo de esta inteligencia artificial con características propias por el peligro que conllevaba para diferentes aspectos de la vida, pero muy especialmente, y eso hacían énfasis en este documento, el gran peligro que significaba para el mundo laboral, para el mundo del trabajo. Y decían puntualmente que millones, algo así como 185 millones de personas podrían quedar sin un puesto de trabajo. Esto evidentemente ya se venía discutiendo con anterioridad. Esto ya lo sabíamos. Hay documentos en el marco de la Unión Europea, CEPAL, Mercosur, que ya venía advirtiendo acerca de el impacto enorme, profundo que iba a tener las tecnologías disruptivas en la configuración de un futuro a corto plazo con respecto a la cuestión laboral. De hecho, un documento muy interesante de esta misma línea de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, el documento se titula justamente El futuro del trabajo, hablaba de la necesidad de que las universidades se recualifiquen y ponía sobre la mesa la importancia de la educación, o en todo caso de la instrucción constante, ¿no? Los cursos cortos, es decir, para ir de alguna forma recualificándonos de manera periódica. ¿Por qué? Porque este nuevo escenario laboral, signado en gran medida por las tecnologías disruptivas, no solamente iba a propiciar la desaparición de muchísimas de las ofertas académicas que hoy día coexisten en el mundo de la educación superior, sino también decía este informe que precisaríamos un montón de nuevas y creativas ofertas académicas para hacer frente a toda la demanda con la complejidad que exigía esta cuestión. Lo ocurrido a partir de noviembre para adelante vino a validar, por decir así, las sospechas o en todo caso estas valoraciones que podemos encontrar en tantísimos otros documentos también. Y la pregunta entonces que podríamos plantearnos en este marco es, ¿y la ciudadanía? La gente, aquel que paga sus impuestos, ¿cómo podría sentirse afectada ante un nuevo escenario laboral, ante un nuevo escenario normativo incluso, donde las tecnologías disruptivas van a venir a moldear su existencia en distintos órdenes? Y además, si desde la filosofía de la educación, por ejemplo, hacemos un análisis, vamos a decir, ok, hablamos de un modo preciso de subjetividad. Y ahí yo tengo más que respuestas, preguntas, ¿no?
voy a aventurarme a plantear algunas pequeñitas cuestiones. De entrada, decirles que en tiempos de tecnologías disruptivas, la mayoría de ellas muy ligadas a un mercado global, hegemónico, global, hegemónico. Sin embargo, perviven expresiones e identidades dispares. Hay manifestaciones culturales muy concretas que, a pesar de las exigencias mismas y de la dinámica que imprime las nuevas tecnologías, especialmente las disruptivas, hay manifestaciones culturales que perviven. Sin embargo, cada vez más están permeadas a tal punto que, y esto lo pueden ver en los estudios de García Canclini, cuando él dice que incluso los tejidos, cerámicas y expresiones artísticas varias de comunidades están siendo, no quiero usar el término contaminadas, pero sí están siendo trasvasadas, impactadas por una visión más global, por una presión también más específica a la hora de presentar estos productos, ya no necesariamente en una feria, en el mercado, en el barrio, sino en una comunidad mayor que trasciende las fronteras en un tiempo mínimo. Estamos hablando de la gran comunidad, que en este caso serían las redes sociales, ¿sí? En mi país ha ocurrido algo, un fenómeno muy llamativo. Ustedes saben que nosotros tenemos un grupo grande, 17 grupos étnicos, muy importantes, casi son como 19 familias étnicas de 17 lenguas que forman parte de Paraguay. Históricamente los indígenas han estado invisibilizados. Históricamente, sí. Tenemos una tarea enorme por delante. Sin embargo, con la eclosión de las tecnologías disruptivas, una joven indígena de un grupo étnico empezó a cantar canciones que gustan a los jóvenes hoy día, porque hay un patrón que se repite. Empezó a componer sus canciones con una melodía que podríamos decir estándar a la hora de consumir, pero contando historias de su propio pueblo y en su propia lengua. Es muy probable que esta joven haya trascendido absolutamente todas las fronteras que nosotros hemos trazado a lo interno de nuestro país, una frontera simbólica importante. Ella ha trascendido y ha interactuado con jóvenes de todas las edades de una forma extremadamente eficiente. Pero no solamente eso, da conciertos a nivel internacional. Es un fenómeno que a mí me interesa mucho y que ahora mismo estoy estudiando, tratando de aquilatar en su real dimensión. Porque lo que el Estado bravayo no ha podido garantizar, siendo incluso Estado social de derecho, una tecnología disruptiva lo ha hecho posible, en gran medida.
Es decir, acá hay una reapropiación y una utilización muy precisa de una tecnología o de tecnologías convergentes como para romper todas estas barreras históricamente instaladas en mi país, específicamente con el tema de la exclusión, y se ha logrado, en este caso, esta joven ha logrado posicionar su nombre, posicionar su cultura y sobre todo ha logrado una visibilización que en términos políticos es sumamente importante. Y la pregunta es, ¿ella hubiese podido lograr esto que le estoy contando de manera muy sucinta en ausencia de una tecnología tan eficiente como TikTok, Instagram, Facebook, compañía, es decir, las redes sociales como tal? Ella, al editar, porque también produce y edita sus vídeos, comenta y suele hablar de cómo recurre a la tecnología para poder, de alguna forma, precisar sus aportes en términos de obra de arte, ¿no? Entonces, si ustedes me preguntan, o si hacemos esa pregunta de ¿hubiese sido posible? Yo creo que sí, pero iba a tardar mucho tiempo. Entonces, en este caso, hay una clara alusión a cómo los procesos pueden acortarse gracias a la penetración y a la visibilización de una indígena en una sociedad profundamente excluyente, xenófoba, como es la Paraguay. Este es un ejemplo. Por el otro lado tenemos una situación que ha ocurrido en el Brasil, específicamente, digo bien, en la Universidad de Río de Janeiro, que en tiempos de pandemia ha decidido comprar un software con inteligencia artificial para gestionar mejor los trabajos prácticos de una cierta especialidad. El software era tan eficiente que tuvieron que descontratar a 200 profesores. ¿Me explico? 200 profesores que seguramente contaban con ese ingreso para llevar el pan de cada día a la casa, pero no solamente eso, sino, imagínense la proyección de un profesor que está iniciando en la universidad, los sueños, creo que todos hemos experimentado eso y los más jóvenes están experimentando. Y en todo caso, el miedo que yo he experimentado cuando inicié, o seguramente Miguel, era que otro profesor más creativo, más trabajador, más cualificado, o quizás con un padrino político importante, me quitara la plaza o me desplazara. Pero yo no me acuerdo haberme preocupado en demasía en que una tecnología me dejara fuera de juego, ¿no? En este caso fueron desplazados porque una tecnología específica, extremadamente eficiente, que abarata los costos y que hace que se gane tiempo, le ha hecho pensar a los administradores que iba a ser mejor contar con estas tecnologías que tampoco van a quejarse porque pueden trabajar 24 horas, que no tienen un líder sindical, que no piden vacaciones, sino un montón de
cuestiones a tener en cuenta. Además de esta anécdota, les cuento otra. Después de la pandemia, muchas instituciones educativas que habían peticionado al Consejo Nacional de Educación Superior, que es el ente que regula la educación superior en mi país, habían peticionado un régimen especial para dictar o para ofrecer los programas, especialmente en posgrado. Y estos programas se habían ofertado a través de plataformas online. En primer lugar, hubo una especie de desconfianza de cómo eso podíamos evaluar. Si bien estábamos hablando de la posibilidad de hacerlo virtual online, veníamos ya hablando hace como 10 años atrás, pero lo de la pandemia apuró la cuestión, apuró y se han concretado acciones. Acciones que de alguna forma en su momento exigió una voluntad política para determinar y decir, bueno, vamos a ofertar maestría y doctorado online. Claro, después vino la discusión, tantísimas discusiones acerca de cómo vamos a hacer para que los alumnos de ciertas especialidades que demandan una práctica real, simulen digitalmente, qué sé yo, una intervención quirúrgica, por ejemplo. Bueno, dicen que en el metaverso uno puede tranquilamente simular lo que uno quisiera. Pero, teniendo en cuenta nuestra realidad y teniendo en cuenta que todavía no tenemos, por decir así, en esta parte del mundo, por lo menos, no sé si ustedes ya tienen aulas con un equipo complejo y costoso como para que los estudiantes puedan sentir la experiencia del metaverso. Pero eso seguramente en algún momento llegará, pero eso también va a significar no solamente la recualificación de la universidad, sino sobre todo un financiamiento importante e interesante. Lo cierto es que gracias a las plataformas se empezó a hablar de una manera precisa de ofertar los cursos. Y entonces los administradores se dieron cuenta de que se ahorraba el costo de la luz eléctrica. Se dieron cuenta que se ahorraban también internet, porque en este caso lo paga el profesor. Y se dieron cuenta sobre todo que podían meter en una sala 50 o 60 estudiantes. Y entonces si teníamos 2 grupos en una maestría, ahora podemos tener un solo grupo. Es decir, le vamos a pedir al otro profesor que espere o que descanse o que efectivamente ya no lo vamos a llamar. Eso está ocurriendo hoy día en mi país. No sé cómo será en Lima, pero la tecnología ha desplazado de alguna forma a los trabajadores que recurren a ofrecer sus servicios temporalmente. Los módulos duran 50 o 60 horas y se te contrata por esas horas, ¿no? Y en contrapartida es la propia tecnología lo que le ha dado a muchos profesores la posibilidad de ofertar cursos, pero ya de manera privada, ¿verdad? Y entonces empezamos a hablar de un fenómeno que hoy día se está discutiendo, y García Canclini lo ha trabajado muy bien, el de los emprendedores ligados a las nuevas tecnologías. Hay una creencia de que efectivamente, recurriendo a las nuevas tecnologías, cuanto más disruptivas mejor, vamos a terminar más o menos siendo como el dueño de Tesla. Es decir, hay un imaginario que
que recorre en todos los lugares de América Latina y seguramente de África, Europa, ¿no? De que Silicon Valley es una especie de sueño que se puede cumplir. Y especialmente un emprendedor puede hacer realidad todo lo que se propone en la medida en que estas tecnologías disruptivas están presentes en su proyecto, en ese horizonte de su proyecto. Y parece ser que esa promesa, porque aquí hay una promesa, aquí viene la cuestión interesante, esa promesa de eficiencia, esa promesa de riqueza incluso y de libertad, no necesariamente es tal, porque hay una autoexplotación patente en todo esto. Y esto lo vivimos durante la pandemia. En la medida en que nos enfrentamos a las nuevas tecnologías, nos damos cuenta de que también hay un lazo muy fuerte que te ata a estos procesos, ¿no? Nunca antes los docentes hemos trabajado tanto. Nunca antes los docentes hemos experimentado este cansancio, ¿no?, real, porque hemos estado 4, 5, 6 horas durante el día exponiéndonos con una tecnología de por medio. Entonces, estos tecnoemprendedores tienen una característica, una capacidad tremenda para inventarse constantemente. Hay una invención constante, hay una dinámica constante. ¿Por qué? Porque esa promesa de riqueza, de la panacea, no es tal. Entonces hay que ir creativamente buscando, asociándose, haciendo cosas, moviéndose, que le otorga, es cierto, a los grupos humanos, sobre todo a los más jóvenes, una versatilidad nunca antes vista, pero al mismo tiempo una precarización nunca antes vista. Tenemos entonces profesionales hoy día sumamente preparados, sumamente cualificados, pero sumamente precarizados laboralmente hablando. Y entonces viene la gran pregunta. Si nosotros vamos a discutir y vamos a decir, queremos resistir los embates de las nuevas tecnologías, en primer lugar, tenemos que preguntarnos ¿con qué herramientas? ¿Con qué herramientas? ¿Con qué herramientas vamos a detectar una escritura que un estudiante de doctorado me trae en el marco de un módulo y yo quiero saber si utilizó BIM o utilizó BAR? Y pues la herramienta te ofrece la propia empresa de BIM o de BAR. Es decir, es otra inteligencia artificial que va a detectar si tiene inteligencia artificial o si la inteligencia artificial se involucró en la redacción de ese texto. Pero resulta que si yo quiero que la inteligencia artificial que ha redactado mi texto no lo identifique otra inteligencia artificial que tiene la capacidad, puedo comprar otra inteligencia artificial, un producto, como para que al mismo tiempo le engañe a la inteligencia artificial. Probablemente va a salir un cuarto producto que va a volver a encontrar algún rasgo o alguna impronta. Es decir, ¿con qué herramientas podríamos los países de esta parte del mundo
pensar en una autonomía digital. Apple, Google, probablemente los dos juntos, las dos empresas, es decir, Alphabet y Apple juntas, tienen el PIB de México, de todo México. Eso significa que probablemente tenga 10 veces más que el Producto Interno de mi país. Estoy tirando un monte. ¿Cómo? ¿Con qué criterios puedo yo plantear como profesor de filosofía una resistencia ante las tecnologías disruptivas? Pues recualificando o planteando la recualificación de la educación. Si nosotros queremos resistir los embates de esa fuerza que es hegemónica y global, tenemos que organizarnos para que alguna vez nuestra propuesta también tenga la fuerza de esa hegemonía y de esa globalidad. Es decir, no podemos nosotros aspirar a resistir ante un escenario tal con estrategias desfasadas. Y estoy hablando de una escuela, de una academia que no, por algún motivo, no estuvo lo suficientemente atenta como para entender que los tiempos están cambiando y que necesitamos una recualificación, una readaptación, una revisión profunda de la política, de la malla curricular y del modelo de profesional que el día de mañana se va a lanzar a la vida, a la comunidad o al mercado, si se quiere. Creo yo que nuestros niños tienen que aprender a filosofar desde muy chiquitos. Estoy convencido. Pensamiento crítico. Pero también tienen que aprender a programar desde muy chiquitos. Si tuviésemos un grupo grande de filósofos programadores que existen, que existen. Ustedes saben que las humanidades digitales es una apuesta interesante, importante, y también es una manifestación de la resistencia de nuestro gremio, por decir así, ¿no? Pero si tuviésemos un grupo grande de filósofos programadores, si tuviésemos un grupo grande de escritores, literatos, con esta visión de autonomía, muchísimos de los esfuerzos intelectuales podríamos explotar de tal forma a replicar incluso estas experiencias que hoy día inundan nuestros hogares. Estoy refiriendo, por ejemplo, a Netflix. Sin literatura no hay películas, ¿no?
¿Sí? Alguien tuvo que escribir, alguien tuvo que pensar el guión, alguien tuvo, ok. Aquella famosa utopía de los 70, 80, de una América unida, donde podríamos compartir sueños, esperanzas y tener un mayor protagonismo incluso en las instituciones que toman decisiones a nivel mundial. Esa utopía la tenemos que revivir. ¿Por qué no pensar en una tecnología súper eficiente, disruptiva, que nos acerque a nosotros como pueblos iberoamericanos que somos? ¿Y por qué estoy diciendo esto? Lo que es hegemónico y global hoy día en términos de tecnología también ha propiciado la fragmentación a lo interno de nuestra propia cultura y a nivel internacional, ni qué decir. Y les voy a dar un ejemplo. ¿Cuántas películas paraguayas conocen ustedes? Y digo más, ¿cuántas películas paraguayas pueden mirarla con la comodidad que pueden ustedes consumir un producto norteamericano? Lo tienen ahí, lo tienen a mano. Todos los días en sus hogares ustedes pueden consumir un tipo de cultura, que de hecho lo consumimos, absolutamente. Es decir, los dueños de las grandes plataformas tecnológicas tienen una identidad, tienen unos intereses, y hay una impronta cultural que al mismo tiempo es hegemónica. Es hegemónica y es determinante a la hora de distribuir cierto tipo de contenidos. Y esto pasa también en la academia. Nosotros que nos morimos por escribir un artículo en una revista Q1, ¿verdad? Finalmente sabemos que también hay algo de esto en esa lógica. Y cuando te dicen, deja de escribir en lengua española, tenés que escribir en lengua inglesa en una revista Q1, porque de lo contrario no va a impactar tu investigación. Y yo digo, ¿y la gente que paga con sus impuestos para que nosotros existamos como Universidad Nacional? A esa gente no le vamos a decir nada. Bueno, a esa gente se le dice algo de vez en cuando, pero acá lo importante es brillar allá, ¿verdad? En lengua inglesa. Y bueno, uno dice, pero si yo no soy así, bueno, va a tener que aprender a escribir en inglés, y si no puede, hay un grupo de gente que te va a cobrar por la traducción y te vamos a dar la solución. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque a mí me parece que si queremos resistir ante los embates y a esta realidad dominante actualmente, lo tenemos que resistir desde nuestros propios territorios, con nuestra identidad. Se puede discutir esto y puede sonar muy nacionalista incluso, pero el acervo cultural y esa diversidad cultural tan grande que tenemos a lo interno de cada país incluso, como que va menguando en la medida en que nos limitamos a consumir lo que las grandes plataformas tecnológicas mandan, lo que las grandes plataformas tecnológicas insinúan, lo que las grandes plataformas desde y a través de los algoritmos hacen posible en la cotidianidad en miles de hogares y en millones de hogares a nivel mundial. Bueno, van a decir ustedes, finalmente uno compra lo que quiere, sí, sí, pero hay un nivel de inducción importante. Si ustedes quieren agravar un poco más la cuestión, no se olviden de Cambridge Analytica, no se olviden de lo que ha pasado en la Argentina, lo que ha pasado en el Brasil, ¿verdad? Gracias a
las tecnologías disruptivas. No hubiésemos podido hablar de un Brexit de la manera en que se dio en ausencia de un equipo grande que ha incidido en la opinión pública y ciudadana a través de mensajes dirigidos. Entonces, si ustedes dicen, eso significa que nuestra concepción de la democracia también la vamos a tener que revisar en función a estas tecnologías. Claro que sí, claro que sí. Si nunca antes tuvimos tantos grupos violentos que se expresan a través de estos medios disruptivos. Nunca antes tuvimos gente que te dice que la Tierra es plana. O incluso médicos que te dicen que no tenés que vacunarte y que tenés que tomar hipoclorito de sodio en cantidades industriales para que el COVID no te mate. Eso se ha dicho y se ha repetido, se ha viralizado sin ningún control. Entonces, una expresión de esto que estoy diciendo de la resistencia ciudadana podría ser la confección de normas precisas para salvaguardar, uno, la privacidad de los datos. 1.300 millones de euros fue la multa para Meta hace 15 días. La Unión Europea le ha multado 1.300 millones. ¿Por qué? Porque esta empresa hegemónica y global se encarga de gestionar datos de una manera poco transparente. ¿Qué normativas tenemos a nivel de Latinoamérica con respecto a la gestión de los datos? La última advertencia del grupo, de este grupo de investigadores que están asociados al Instituto, la traducción sería algo así como el Instituto de la Humanidad. La advertencia decía, necesitamos cuanto antes una normativa, porque los efectos posibles sobre la especie humana podría ser homologable a los efectos de una extinción. Y a mí me llamó tanto la atención y ya tenía marcada la fecha para conversar con ustedes. Y le escribí a uno de los firmantes. Le mandé una carta. Uno de los firmantes es el profesor Alexander Xavier Falcao, del Instituto de Computación de la Universidad de Campinas. Me animé y le envié una carta donde le pregunto, primero me presento, por supuesto, y le digo, usted como firmante de la Declaración sobre los Riesgos de la Inteligencia Artificial, ¿podría contestarme 2 preguntas? Y él me dijo que sí, que le enviara. Y entonces yo le envío y la primera pregunta dice así, ¿cuáles serían las acciones a nivel mundial que podrían tomarse a fin de mitigar los riesgos inherentes al desarrollo de un cierto tipo de inteligencia artificial? Y la segunda pregunta, ¿usted cree que el desarrollo de la inteligencia artificial generativa supondría el fin de ciertas capacidades humanas como la cognitiva, que se vería superada ampliamente? Y él me responde y me dice, el uso excesivo de tecnologías
de tecnologías, no solamente basadas en inteligencia artificial o tecnologías disruptivas, podría, por un lado, favorecer la vida sedentaria, podría insinuar un hábito donde dejamos de realizar actividades físicas, dejamos de estimular nuestro razonamiento porque ya tenemos inteligencia artificial, ya tenemos el chat, ya tenemos el BIM, tenemos el VAR. Entonces, vamos a dejar de estimular nuestro razonamiento. Vamos a dejar de estimular el aprendizaje en sí. Y por supuesto, vamos a reconfigurar, dice él, la idea que tenemos sobre el bienestar. Entonces, es muy probable que con el tiempo esto afecte nuestra salud en general y especialmente nuestra capacidad cognitiva y particularmente el pensamiento crítico. Un ejemplo de lo que está ocurriendo hoy día, me lo dice Alexander, es la sustitución de la lectura de libros por la lectura fragmentada en las redes sociales. Y esto está probado que viene provocando dificultades para concentrarse y está afectando la capacidad de análisis de textos de nuestros jóvenes estudiantes que están acostumbrados a este tipo de actividad. Aunque no podemos todavía generar reglas para evitar que las personas usen y abusen de las nuevas tecnologías, sí podríamos tratar de educarlos en el uso correcto de estas nuevas tecnologías. Y aquí él da un ejemplo. Se puede usar el chat GPT para facilitar la codificación en un lenguaje de programación. Pero antes tenemos que asegurarnos de que ese joven o ese niño ya sea un excelente programador. Si abusamos del uso de la inteligencia artificial en la escuela sin ningún criterio, estoy seguro que afectará la capacidad cognitiva de estos jóvenes porque estarán confundidos en algún momento. Por eso hay que tratar de ayudar desde la academia a que la ciudadanía en general, los gobiernos, piensen en la creación de leyes que limiten ciertas acciones de los desarrolladores. Independientemente de creer o no que esto podría afectar o no la salud. Y él se refiere, me pone entre paréntesis, por ejemplo, recomendar que debemos optimizar nuestro tiempo de estudio, de trabajo, de reflexión, evitando dedicar el máximo tiempo a un tipo de tecnología y a un tipo de distracción en particular. Que eso sí, con seguridad, afectará a la salud de una persona. Me están escuchando, ¿verdad? Tengo acá un poco de interferencia, entonces quería saber si me están copiando. ¿Me escuchas, Miguel? ¿Sí? Ok. Bien. Bueno, entonces, y con esto me gustaría ir cerrando. Esta conversación que he iniciado con Alexander, porque es uno de los firmantes de esta declaración, creo que
vino un poco a fortalecer lo que ya veníamos conversando. Hemos ganado mucho en todo este tiempo. Hemos también perdido algo. En filosofía nos gusta debatir, nos gusta dialogar, nos gusta deliberar. La pregunta es, ¿qué se viene ahora? ¿Vamos a ser consumidores felices? ¿Vamos a ser generadores de tecnologías para nuestras ciudades, para nuestras comunidades, para nuestros países, para nuestra región? ¿O vamos a esperar que el sueño de tener una Silicon Valley en cada ciudad de América Latina sea el gran milagro que seguramente va a ocurrir en la medida en que compremos tecnología, ¿no? Son preguntas que seguramente no tienen el carácter de preguntas filosóficas, pero sí son preguntas que desde el ámbito de la filosofía podemos poner sobre la mesa y empezar a dialogar. Creo que el espíritu de este seminario es justamente hablar sobre las cuestiones que ocurren en el barrio, en la ciudad, ¿verdad?, que nos afecta a todos, pero al mismo tiempo recurriendo también, como les dije, a estos nuevos conceptos. Yo pararía por ahí y me encantaría escucharles, porque yo sé que ustedes eh, han experimentado también los rigores de las nuevas tecnologías y abrir un momento de diálogo. Sí, muy bien. Muchas gracias, profesor José Manuel. Excelente disertación. En estos momentos abrimos el diálogo. Si tenemos preguntas, consultas, inquietudes que justamente se puedan realizar. Yo quisiera iniciar con una pregunta, digamos, referente a este movimiento que existió hace, digamos, en el siglo XIX, inicio del siglo XIX, que es el movimiento que se conoce como el ludismo, que puede ser justamente una analogía de lo que podría pasar o podría suceder en tiempos contemporáneos, ¿no? Este movimiento inglés, justamente donde los artesanos ingleses echan la culpa a las máquinas, a los telares industriales, a la máquina de hilar, que justamente se están implementando con la revolución industrial, porque existía esa amenaza, ¿no? La amenaza de reemplazar a los artesanos con trabajadores menos calificados y que por supuesto cobraban menos salarios. Y existió, digamos, este razonamiento y esta explicación de que el culpable de la falta de empleo, el culpable de la falta de trabajo, son las máquinas. Y la solución también, que justamente se dio este problema, es vamos a destruir las máquinas y con eso resolvemos el problema. Entonces, podríamos decir que en tiempos contemporáneos estamos en una situación semejante, parecida, analógica con lo que la inteligencia artificial viene amenazando los diversos aspectos de la vida contemporánea, entendiendo que nosotros ya, igual después de la pandemia, la virtualidad, por ejemplo, ya se ha hecho parte de nuestra cotidianidad. Profesor, le escuchamos. Levantó la mano Miguel, no sé si respondo y luego continuamos o juntamos las preguntas. Eso queda a cargo de ustedes, Mario. Me indica. Sí, primero vamos, preguntamos, respondemos y luego Ok, seguimos con las preguntas, porque tu seguramente pregunta hay es varias sumamente preguntas. interesante, Mario. De hecho, justamente hace 2 semanas atrás estuvimos discutiendo con los jóvenes en una maestría y estuvimos revisando las diferentes acciones que los luditas desplegaron en aquel entonces. Estas acciones que luego fueron determinantes para conseguir ciertas reivindicaciones laborales, evidentemente. Y yo les hacía la siguiente pregunta. ¿Ustedes creen que estamos suficientemente organizados como para no solamente destruir las máquinas o los telares y reivindicar una serie de
de pedidos. Y uno de ellos me decía muy inteligentemente, ¿cómo vamos a hacer eso si somos emprendedores? Que vamos a empezar a destruir nuestros propios telares si nosotros somos empresarios exitosos en potencia, siempre. Es decir, es el no ser siempre todavía, ¿no? Es una especie de misterio. No podemos hacer eso. Lo que tenemos que hacer es convencernos de que este es el único camino posible para lograr ponernos por encima de nuestros imponderables. Y si tenemos inconvenientes, no va a ser porque el patrón o el accionista mayoritario del telar nos está explotando. Porque finalmente ya no tenemos patrón, nosotros somos los propios patrones, ¿no? Nos autoexplotamos, ¿no? Y la uberización del trabajo, la uberización de la vida, es interesante porque hay una deslocalización y hay una ausencia total de vínculos con esos grandes capitales que son los que de alguna forma gestionan las grandes plataformas. Si nosotros quisiéramos quemar Facebook, desde Paraguay sería muy difícil. Si nosotros quisiéramos quemar Bolt o quisiéramos quemar Uber o quisiéramos reivindicar una serie de mejoras, bueno, lo primero que nos van a decir es, tenés que darte de baja, porque hay un pseudo contrato con Uber, es decir, vos viniste a pedir trabajar con nosotros. Si no te gustan las condiciones, bueno, te vas. Y lo otro, y creo que lo más interesante en la identificación de estos momentos es que no hay una conciencia homologable a la conciencia obrera de aquel entonces, como podría ocurrir ahora. Son muy pocos los teóricos incluso que hablan de una distribución equitativa de los millones de dólares que diariamente se genera a raíz de esta economía de la atención, donde nosotros somos protagonistas principales en la medida en que le damos el clip, en la medida en que revisamos, en la medida, es decir, de esta charla que tuvimos hoy seguramente se va a monetizar muchísimo porque van a utilizar todo lo que dijimos, no para generar algún producto, sino seguramente van a estar entrenando alguna inteligencia artificial para hacer traducciones. Es decir, hay un montón de aristas posibles en una nueva forma de hacer negocios, ¿no? Entonces, todavía no hay una conciencia clara como para decir, por ejemplo, cuando la inteligencia artificial está redactando sobre filosofía latinoamericana, el profesor Miguel Polo es en realidad el que está poniendo 40% de la información para que esa inteligencia artificial diga que está redactando algo. Y es más, cuando te tira la redacción, Bing no te dice que ha utilizado los textos de Miguel Polo para redactarte un pequeño texto. Sí. Otra de las grandes discusiones hoy día es justamente la protección de los datos, la protección de los derechos autorales. Sí. Estas tecnologías disruptivas de hoy se han saltado, pero absolutamente todas estas cuestiones que hace 30 años o hace 10 años eran cuestiones importantes, casi sagradas, por decir así, hay que respetar. Nos enseñaron en educación universitaria que tenemos que citar. Bueno, hoy día hay una realidad que se salta todas estas cuestiones, todas estas convenciones. Se apropian
del esfuerzo colectivo que están alojados en ese inmenso mundo que lo controlan ellos, ¿sí? Pero además de esto hay una convicción, y esta es la gran diferencia con los luditas, en la colaboración de los propios actores. Es decir, cuando yo cuelgo gratuitamente mi libro en la red, yo estoy colaborando, pero no necesariamente con mis lectores potenciales. Estoy colaborando con un montón de empresas que seguramente van a monetizar de alguna forma. Es decir, en la medida en que yo también me sienta solidario y hay tecnologías y hay plataformas y hay empresas de por medio, hay una apropiación y hay una acumulación de esfuerzos solidarios en un modelo de negocio que es voraz. El gran miedo de Orwell en su distopía era que las cámaras te iban a perseguir. Si Orwell viviese hoy, se va a dar cuenta que nosotros le perseguimos a las cámaras. Esa es la gran diferencia, ¿no? Y para cerrar, Mario, hay una discusión interesante entre los aceleracionistas. Por un lado, hay aceleracionistas que responden a la tradición marxista, que dicen que hay que la izquierda no ha podido dar respuesta a esta cuestión porque no ha entendido que es muy difícil luchar contra las nuevas tecnologías que son hegemónicas y globales. Entonces lo que hay que hacer es acelerar más los procesos con tecnología. Cualquiera podría decir que yo estoy instalado en esa línea, ¿no? Y hay otros que dicen que no, que en todo caso hay que frenar, y se habla de la tecnodiversidad. Pero hay también aceleracionistas de derecha, de ultraderecha, que dicen que lo que hay que hacer es acelerar estos procesos productivos, ¿no? Gracias a la tecnología, y aniquilarle de una vez por todas a todos aquellos que no tienen las condiciones como para estar en danza en este nuevo escenario. Son los supremacistas blancos, son aquellos que defienden una forma precisa de vida, excluyente, xenófoba, etcétera, ¿no? Estas dos posibilidades pueden leerse en los trabajos de los aceleracionistas. Pero además hay un término interesante de un sociólogo alemán, Hartmut Rosa, y él habla de aceleración, no habla de aceleracionismo, habla de aceleración y resonancia. La aceleración entonces sería esta urgencia de ir para adelante de una manera extremadamente rápida, aunque luego las ciudades estén cada vez más difíciles de transitar. No sé cómo estará Lima ahora, pero Lima en la hora pico no tiene nada de aceleración, es decir, es bastante difícil. Y luego también con el tema de contar con memorias cada vez más potentes, memorias con mucho espacio. Es decir, ahora hay una empresa tecnológica que está ofreciendo una nueva computadora para poder utilizar de manera eficiente inteligencia artificial. Si vamos a cambiar ya de equipos porque hay que acelerar más los procesos, ¿no? Entonces, Hartmut Rosa dice que hay una aceleración, hay una idea de aceleración constante, aunque luego ciertos procesos sean cada vez más lentos, la burocracia, la atención de los servicios públicos cada vez más lento, pero la aceleración se da en función a las nuevas tecnologías. Pero también se da una ausencia de vínculos, se da una serie de imponderables donde
lo que está ausente es la resonancia. La resonancia sería ese vínculo más íntimo como para que uno pueda sentirse partícipe de la experiencia. Es sumamente interesante lo de Hartmut Rosa. Respondiendo a tu pregunta, Mario, creo que entre el ludismo y los modos de resistencia actualmente hay una diferencia importante. Hay una diferencia importante porque no hay posibilidad de pensar el futuro inmediato en ausencia de estas propias tecnologías disruptivas que son hegemónicas y globales. Creo yo que la resistencia más política y más grande va a venir de los bloques. De los bloques. Muy bien, muchas gracias, profesor José Manuel. Y profesor Miguel, nos damos el uso de la palabra. Muchas gracias, Mario. Gracias también a José Manuel por estas reflexiones realmente bastante preocupantes también, ¿no? Por el futuro que se nos viene o en el cual ya estamos, mejor dicho. Hay muchas preguntas porque son tantas, y tú mismo lo has dicho, tantas aristas del cual se puede abordar este problema, ¿no? Pero a partir de lo que se está diciendo y también de la respuesta, yo pensaba si tú te animas a ensayar una cierta lógica de este desarrollo tecnológico moderno, porque si hay una cierta lógica, ciertas constantes, ¿no? Por ejemplo, interna, externa, que es el mercado, el de primero el poder, luego el deber, o el temor que surge y después ya la situación se acomoda y la gente se acostumbra. Entonces, si hay una cierta lógica, no le pasará lo mismo a estas nuevas tecnologías, que por más que se presenten con mucho peligro, luego se acomodarán. Más o menos por ahí va también la pregunta de Mario, ¿no? Y nos acomodaremos, y aunque, no sé, ahorita está ahí una conexión deficiente en mi zona, pero bueno, esa sería la primera cuestión, ¿no? Que me deja de reflexión. Si esto no responde o hay algo que realmente sea absolutamente nuevo que está trayendo estas nuevas tecnologías, como lo que se señala en algunos medios, que sería esta inteligencia artificial generativa, ¿no? Que ya hasta puede ingresar en la propia corporalidad. ¿Eso sería lo nuevo o no? Y lo segundo, si me permites, es específicamente en uno de los puntos, porque siempre está dando vuelta, si todo este desarrollo tecnológico, biotecnológico, de inteligencia artificial, todo este desarrollo está inscrito en este sistema con una lógica de mercado, la resistencia de la cual hablas tiene que darse bajo la lógica del mercado o tiene que salirse de esa lógica. Ok, muy interesante, Miguel. Voy a empezar por atrás, ¿no? Por la última parte, porque tu pregunta tiene varias aristas, ¿no? Hay respuestas que se salen de esta lógica comercial. Eso es evidente. Hay una celebración de la vida, de los ciclos de la naturaleza, de ese tiempo analógico, si se quiere, en varias comunidades. Y esas experiencias profundamente humanas, a la vieja usanza, están en la base de la desintoxicación digital. Es decir, cuando uno quiere hacer un reseteo
cognitivo y volver a estar en paz, a bajar los niveles de ansiedad que genera esto, va a entrar en contacto con la naturaleza. Esto los chinos ya lo sabían, tú lo trabajas muy bien. Cuidar las plantas, esperar que el ciclo de la naturaleza obre el milagro, demostrarte cómo, a pesar de los tiempos, todo llega, ¿no? ¿Y por qué estoy refiriéndome a esto? Porque hay una urgencia hoy día de pasar de un tema a otro, que un jardinero sabe muy bien que un jardín no se administra así. Es decir, un jardín no podría ser entendido en términos digitales, disruptivos. Hay que esperar el momento y hay que tener todos los ingredientes necesarios como para que la flor se abra. Esto parece muy simple, pero es la base de la reflexión de muchos pensadores, ¿sí? Filósofos, y especialmente de uno de ellos a quien yo quiero mucho, que es un brasilero, él es indígena, pero filósofo, se llama Ayrton Krenak Alves. Ayrton Krenak Alves. Y él filosofa desde el Amazonas. Y lo primero que dice es que el mañana no está a la venta. Y ahí te contesto la primera parte, ¿no? Y él dice, el mañana no está a la venta. Es decir, no se puede monetizar todo. No se puede monetizar todos los instantes de la vida, de la existencia del ser humano. Es decir, hay un reducto que tiene que tener todavía el cariz de misterio. Y él dice, necesitamos seguir de alguna forma ahondando en ese misterio, pero a la vieja usanza, a la vieja usanza. Los poshumanistas o transhumanistas, voy a usar de manera indistinta, y esto lo habíamos hablado, creo que en el año 2018, ya venían proponiendo el gran salto evolutivo, gracias a las tecnologías disruptivas, donde el cuerpo iba a recurrir a un montón de tecnologías como para ponerse por encima de sus limitaciones. Incluso se habla de la muerte, imagínense, la muerte en muchísimas culturas sigue siendo el gran misterio, ¿no? Que nos invita a seguir buscando una respuesta, ¿no? Pero también nos hace profundamente humanos, profundamente humanos. Si ya no podemos morir, ¿cuál sería el sinónimo de la muerte? Obsolescencia. Es decir, quedaríamos obsoletos porque no nos hemos actualizado. Es decir, me explico. Entonces, esto ya se venía hablando, ya se venía anunciando, y hay muchos neurólogos, fisiólogos, investigadores, médicos, que dudan bastante de los milagros que anuncian los transhumanistas. Dudan y te expresan, ¿no? Sin embargo, Silicon Valley es tenaz. Silicon Valley tiene no solamente la promesa y el discurso, sino también acciones, ¿no? Incluso hay todo un programa, y el límite es el universo. Es decir, ahora vamos a empezar a ir de paseo por el espacio, ¿no? Y vamos a entretenernos seguramente visitando galaxias, ¿no? Y mientras ahí viene Ayrton Krenak que dice, esperen un momento, es decir, vamos a irnos al espacio y estamos matando al Amazonas. Estamos matando los cauces hídricos, pero vamos a irnos de paseo al espacio. Es decir, vamos a conquistar la luna. Los chinos y los estadounidenses están peleando ahora por la luna. Por la conquista de la luna. Y entonces,
Entonces, hay pensadores, quienes yo respeto mucho y valoro mucho, en la valentía de decirnos, también hay alternativas a este modo de vida. También hay certezas profundas, milenarias, para enfrentar la vida e intentar ser felices también. Y aquí viene mi otra respuesta. Parece ser que la humanidad está asistiendo a una época donde hay una proliferación de patologías asociadas al uso de nuevas tecnologías. Demasiadas patologías que guardan relación con lo profundamente e íntimamente humano, la búsqueda de la felicidad. Yo no sé si eso va a cambiar. Yo no sé cómo sería intentar ser felices en el metaverso. No lo sé. ¿Verdad? O intentar ser felices todo el tiempo en Facebook. Yo soy feliz en mi comunidad y puede ser a lo aprendido, pero parece ser que también es una condición humana que el abrazo sea algo profundamente significativo. O la conversación, el diálogo. Yo valoro mucho esta aplicación, pero a mí me encantaría, Miguel, volver a realizar aquel paseo en Padua, alrededor de aquella fuente, ¿no? Donde nos conocimos y hablábamos, ¿verdad? Esa experiencia humana, esa experiencia que todavía hoy lo recordamos vivamente, no va a tenerla tan fuerte. Sin embargo, probablemente esta misma conversación no vaya a durar tanto como duró aquel paseo, ¿no? Es decir, que hay algo que lo vamos a ir discutiendo, hay algo que seguramente se va a ir complejizando y que guarda relación con los niveles de ansiedad. Hay muchos pensadores que ya lo han estudiado y lo han planteado, ¿no? Pero creo que se está volviendo a revisar también todas las patologías subyacentes y ligadas a este estilo de vida. Muy bien, muchas gracias, profesor José Manuel. Tenemos a Giancarlo que quiere hacer también una pregunta. Giancarlo, no se le usa la palabra. Muchas gracias. Primero que nada, agradecerle al profesor José Manuel por la ponencia. La verdad es muy interesante todas las aristas que ha tratado en su exposición. Honestamente, yo como usuario frecuente de todo tipo de tecnología, porque ahora los jóvenes no podemos vivir sin ellas, son parte ya, son prótesis de nuestro quehacer. Y de hecho yo formo parte del equipo que se encarga del diseño de los banners y de la publicidad del grupo de Filosofía y Liberación al que doy gracias por pertenecer. Y justamente nos preocupamos porque las imágenes que elaboramos para nuestros diseños respeten los derechos de autor y no violen ninguna ley de copyright, etcétera. Pero dado la temática de esta ponencia, pues me tomé la libertad de crear la imagen por inteligencia artificial. Así que la imagen que está en el banner publicitario, pues es, digamos, lo que la inteligencia artificial ha creado respecto al título que usted nos brindó. En fin, bueno, eso como curiosidad y bueno, ya mi pregunta sería más que todo respecto a la posibilidad o la potencialidad de las máquinas en tanto algoritmos que no crean algo de la nada. Es decir, me pregunto si puede haber tal vez una lógica procesual o funcional del mercado que esté dispuesta en el futuro a asimilar disrupciones tecnológicas que sean puramente creaciones que tengan la potencialidad de crear algo ex nihilo, o sea, a partir de la nada. Porque la tecnología que tenemos ahora, pues básicamente lo que hace es una especie de pastiche de lo que ya ha sido creado antes. Los chat GDP o, en fin, la inteligencia artificial vía diseño, crean cosas que ya tienen una existencia, ya sea virtual o analógica, ¿no? Y respecto a esto, cuando
en este futuro, quizá no está muy lejano, en donde las máquinas puedan crear algo propiamente de la nada, no sé, arte o otro tipo de expresiones que para nosotros son puramente humanas, a este participio de futuro en que usted se refería, en que siempre estamos en proceso de llegar a ser lo que no somos, pues cuando suceda esta creación ex nihilo por parte de una maquinaria que definitivamente quizá no va a ser ni siquiera percibido por nosotros, pues no sería esto más bien una realización de la completa anulación del ser humano, ya no como una especie de protensión hacia algo que no somos, sino simplemente algo que nunca seremos. Ya no se podría hablar en ese sentido de un tecnopesimismo, de prácticamente una romantización de lo analógico, sino sería en ese entonces una distopía en un presente, ¿no? O sea, sería una especie de cuando, me recuerdo una frase de un filósofo inglés que decía que cuando las máquinas creen, nosotros no tendremos posibilidades más de que crear nuestra propia muerte. Es decir, respecto a que cuando las máquinas creen algo verdaderamente, no sé si el mercado pueda o tenga la capacidad de asimilar ese contenido. No sé, tal vez usted pueda brindarme alguna respuesta. Muchas gracias. Gracias, Giancarlo. Muy pertinente tu comentario y tu pregunta. El grupo de Nick Bostrom, este pensador anglosajón, es bastante potente como grupo de pensadores analíticos, por supuesto. Y destaca un pensador controversial, Julián Savulescu. Julián Savulescu ya hace tiempo atrás había planteado el estatus jurídico que le vamos a otorgar a las máquinas cuando las mismas den el gran salto. Se estaba refiriendo a lo que luego en texto ya muy famoso de Nick Bostrom, que en realidad es una obra colectiva, lo tengo por acá justamente. El libro se titula Inteligencia. Un momentito, no les quiero mentir, voy a precisar. Caminos. Mientras busco les voy contando. Acá está. Superinteligencia, superinteligencia. Y en este libro, Caminos y Peligros, el subtítulo, Caminos y Peligros, justamente lo que estás preguntando, ¿no? Y en este libro hay una reflexión profunda de Savulescu sobre cómo vamos a lidiar con las máquinas cuando las mismas se manifiesten y exijan un reconocimiento a la altura de la dignidad que dicen ellas tener. Y Savulescu, de manera muy irónica y de manera incluso provocativa, dice en su texto: ¿y acaso no somos nosotros dignos y nos merecemos respeto porque somos más que los animales, por ejemplo, ¿verdad? Y somos más que los autómatas? Pero ¿qué pasa si la máquina es más inteligente que vos, es más veloz, es más fuerte y hace cosas que vos no haces? Y entonces te dice: ah, mira, yo tengo que ser tu secretario. Yo tengo que estar a la merced de tu inteligencia y de tu decisión y de tu poder. A ver, en términos de Max Weber, ¿quién va a tener el monopolio legítimo de la violencia? ¿Quién va a tener el monopolio legítimo de la violencia? Si se organizan ellos.
Entonces, Sabulesco dice, en algún momento vamos a tener que pactar. En algún momento vamos a tener que pactar y le vamos a tener que otorgar un estatus ontológico. En este caso, le vamos a tener que reconocer como colaboradores. Vamos a tener que cooperar con ellos. Y finalmente, deja para la reflexión unas líneas y dice, tenemos que pensar seriamente en llevarnos bien con las máquinas. Porque nos puede ir muy mal si somos soberbios y si seguimos pensando que estamos por encima de estos cacharros, ¿no? Porque podemos llevarnos una sorpresa. Bueno, revisando los textos de Nick Bostrom, él hace una separación tajante entre El audio, José Manuel, el audio, sin querer José Manuel, sí, sin querer. un ejemplo. Ya, ahora sí, correcto. Ahora, ¿qué tal? ¿Regresó? Sí, sí, está todo ok, perfecto. La inteligencia artificial canónica, por decir así, y la otra que es la fuerte. Nick Bostrom y su equipo hace referencia en este texto de superinteligencia a esa a la que te referiste, Giancarlo, a esa que efectivamente puede generar sorpresas. Revisando otros textos me he encontrado con la propuesta nada más y nada menos que uno de los padres del genoma humano, del equipo de Collins, Craig Venter. Craig Venter es el científico tan famoso, controversial también, y su último libro se titula La vida a la velocidad de la luz. Y uno dice, pero ¿y cómo es esto? Y él dice, no, lo que pasa es que vamos a colonizar Marte. ¿Y no, y tenemos que enviar vida a Marte, y lo vamos a enviar a la velocidad de la luz. Vamos a enviar por internet. Entonces Miguel fue a Marte y no le pudo llevar a su perro, y entonces yo le envío en correo adjunto a su perro. Si la vida es información, la vida también podríamos imprimir en una impresora 3D. Miguel le va a imprimir a su perro. Entonces se va planteando Craig Venter un montón de situaciones probables, posibles, diametralmente opuestas a las posibilidades que ya en su momento, allá por la década de los 90, se había planteado Lee Silver, este biólogo molecular. Es interesante cómo los del gremio de la filosofía también hemos cambiado de percepción sobre lo posible. A la luz de los trabajos de los biólogos moleculares, del desciframiento del genoma humano, etc., y Dolly, la oveja Dolly, como gran protagonista, habíamos pensado en una serie de posibilidades. Luego vinieron los ingenieros y Silicon Valley con toda su fuerza a invitarnos a pensar esto que estás planteando, Giancarlo. Es decir, hoy día estamos hablando diariamente de la inteligencia artificial y de dónde podría llevarnos esto. Puntualmente, yo creo que todavía no hemos ni tan siquiera tenido la oportunidad de imaginarnos todas las posibilidades. Sí. Esto es el inicio de un cúmulo de cosas asombrosas que como filósofos seguramente o disfrutamos o nos morimos del susto, ¿verdad? Porque se vienen verdaderamente escenarios probables, posibles, de una forma diametralmente diferente a lo que acostumbraba. Ahora bien,
¿Estamos preparados como humanidad para asumir todos estos cambios o necesitamos límites? Si ustedes me preguntan a mí, yo soy un tanto conservador y digo que sí necesitamos pensar bien lo que vamos a hacer. Yo vengo del mundo de la bioética. No todo lo que se puede hacer, se debe hacer. No todo lo que se puede hacer, se debe hacer. Hay que ser precavidos. Muy bien. Tenemos aquí unas preguntas por el chat y luego le vamos a dar el uso de palabra a Rocío. Se indica que quiere hacer una pregunta. En el chat nos consulta Adriana. Geoffrey Hinton tiene una mentalidad positiva sobre la inteligencia artificial, pero considera usted, o sea, pero crees que esta nueva forma de vida será el camino a la destrucción del pensamiento crítico. Agrega, ¿no? Como maestra, mira día a día que los jóvenes están envueltos en los sistemas artificiales de tecnología, dedican mucho tiempo de vida a ello, quizá las familias, padres de poca ocupación con sus hijos, y bueno, para que no les molesten, ponen con el celular y listo. ¿Este sistema nos está empujando a ello? Es la pregunta de Adriana. El Instituto para la Humanidad, que les había comentado, que se encargó justamente de sacar este último comunicado sobre los riesgos de la inteligencia artificial, tiene todo un apartado que se dedica a medir las consecuencias de la exposición prolongada y desmedida de niños pequeños ante estos artilugios tan comunes en nuestros hogares, tanto el teléfono, tablet, la computadora, lo que fuera. La estadística que ellos recogen en esta serie de estudios es preocupante. Niños de 2 a 4 años que tienen un tiempo de exposición de más de 1 hora. Esa es la media. Y luego añaden que efectivamente hay estudios no concluyentes, estudios en curso, que demuestran que efectivamente podría alterar la química del cerebro. Finalmente, yo creo que hay algo que Victoria Camps ya lo había manifestado en uno de sus libros. El buen vivir se titula su libro. Javier Sábada le responde con otro libro, El saber morir. Pero nos quedamos con el buen vivir, ¿no? Y en ese libro ella en un capítulo habla de las nuevas tecnologías, es un libro de 2000 y tanto, ¿no? Ya tiene sus añitos, pero es interesante. Ella habla de la necesidad de aprender a autolimitarse, ¿no? En este caso, limitar el tiempo de exposición de los jóvenes y adultos, y luego también que los padres puedan ejercer un cuidado responsable de una exposición excesiva delante de estos aparatos. Pero como dijo el compañero, es innegable la eficiencia de estas herramientas. Los días domingos yo tenía que caminar 1 hora reloj para invitarle a mi abuela, finada abuela, para que viniera a almorzar con nosotros. Era un ritual que se repetía domingo a domingo. Luego empezamos a usar celulares. Yo solucionaba el tema del mensaje a la vieja usanza, que me llevaba 1 hora de caminata, en 2 segundos. Pero por medio de emoticones.
le enviaba una pequeña imagen de una comida y un poco más, y mi abuela ya sabía que lo antes posible tenía que estar en casa. Es decir, hay un nivel de eficiencia que es innegable, pero luego hay consecuencias que también son innegables. Nos hacemos responsables y disfrutamos de la eficiencia y a veces dejamos de lado y no nos hacemos responsables de las consecuencias. ¿Sí? Y hay casos y casos. Hay casos y casos. El niño no tiene la capacidad de discernir que 3 horas de exposición o 5 horas de juego le va a hacer daño. Porque la tecnología está preparada como para que sea adictiva. Esto lo sabemos, lo hemos estudiado 1001 veces. Los padres sabemos. Por eso les digo que el nivel de responsabilidad que tenemos que asumir es muy grande. Incluso nosotros los docentes a veces le atiborramos de tareas a nuestros estudiantes porque hay una comodidad para acceder a los PDF y compañía. Y en filosofía, sobre todo, necesitamos dialogar, necesitamos discutir, necesitamos construir pensamiento crítico y no atiborrarnos de información y de esa manera creer que estamos filosofando, ¿no? Es decir, toda tecnología tiene su lado maravilloso que ha hecho de nosotros lo que somos como especie humana, pero también hay una porción de ella que nos invita a la precaución. Como nunca antes, este tiempo es el tiempo en que tenemos que ser precavidos. Bien, muchas gracias, José Manuel. Rocío nos indicaba por el chat que desea hacer una pregunta. Rocío, te escuchamos. Sí, muy buenas tardes. Muchísimas gracias, profesor, por su interesante y muy valiosa ponencia. Yo quería hacer alguna pregunta. Si en algún momento la inteligencia artificial podrá filosofar, esa como primera cuestión, dado todo el conocimiento que ha venido acaparando durante todos estos años. 2, el impacto de la inteligencia artificial se ha visto más reflejado en el campo de la educación, sea universitaria, postuniversitaria, porque incluso ya la virtualidad en la etapa del posgrado es casi para todos por las diferentes facilidades y por las desventajas que también tiene desde mi punto de vista. Y 3, ¿cuál sería su consideración desde su experiencia, que es el campo en el que yo me encuentro, a fin de regular qué es lo que se debería regular a efectos de que la inteligencia artificial o estas nuevas tecnologías en algún momento no lleguen no nos hagan herramientas inútiles o no lleguen en algún momento a permitir que la humanidad pues simplemente sea un objeto o al final sea como nosotros seamos el objeto de la inteligencia artificial? No sé si la filosofía puede contribuir muchísimo desde ese punto de vista o desde su experiencia, donde podría encontrarse el mayor aporte. Eso es todo. Muchísimas gracias. Gracias, Rocío, por tu interesante pregunta. Tengo por ahí un pequeño texto titulado El ocaso de la sombra. Es medio en broma, medio en serio. Lo escribí, lo preparé para discutir con mis estudiantes. Yo les decía, la inteligencia artificial va a razonar también que todo lo que nosotros digamos y todo lo que nosotros expresemos se va a quedar cortito, se va a quedar obsoleto. Y uno de los estudiantes me decía, vamos a ver. ¿Acaso esa consideración no es lo mismo, salvando la distancia, por supuesto, cuando decimos que los indígenas, por ejemplo, no filosofan? O cuando decimos que solamente
leyendo y escribiendo en alemán, se puede hacer filosofía. Pero hay toda una discusión de larga data que los filósofos conocen bien. Y ahora, bueno, vamos a decir, solamente la inteligencia artificial puede filosofar bien. Y nosotros no. Yo creo que hemos asumido y estamos de acuerdo que el pensamiento se expresa de muchas maneras, sobre todo la reflexión filosófica se puede expresar en guaraní, se puede expresar en español, se puede expresar en alemán, en inglés. Y ya tuvimos la valentía de aceptar que somos diversos, que hay muchas lenguas, que hay muchas culturas. Y que si hay un método, sí, hay un método, que más o menos todos compartimos, que nos ayuda a sentirnos parte de esto que llamamos comunidad de pensadores o de filósofos, lo que fuere. Pero si hay algún punto en común que nos acerca es que pensamos cuestiones que interesan a los seres humanos y a lo que le rodea, ¿no? Si una inteligencia artificial escribe un libro exclusivamente sobre la importancia del tornillo y durante, qué sé yo, 100 páginas habla la ontología del tornillo. Vamos a ver, la ontología del tornillo. Y con una claridad única, la inteligencia artificial te cuenta qué es un tornillo. Pues a mí no me va a conmover. A mí no me va a conmover. ¿Qué voy a hacer yo con la ontología del tornillo? Pero si la inteligencia artificial empieza a hablarme de cuestiones humanas, personalmente creo que por el momento los que más sabemos de seres humanos somos los humanos. Y le estamos entrenando a estas máquinas para que tengan alguna idea, pero no se asusten, de la condición humana o acerca de la condición humana. ¿Sí? Si vamos a filosofar, si vamos a pensar, si vamos a hacer preguntas incómodas como hacía Sócrates, creo que los seres humanos estamos mejor preparados. Creo que estamos mejor preparados. Yo confío en la capacidad humana, pero como dijo Giancarlo, no sabemos si el día de mañana no vamos a tener un super cerebro que va a filosofar, qué sé yo, de una manera superlativa y probablemente ya no le vamos a entender. Pero nosotros nos entendemos los seres humanos ahora mismo. Y creo que la filosofía tiene más que nunca una tarea enorme en la sociedad para hablar de estas cuestiones. Y acuérdense que Turing escribió el texto, pueden pensar, las máquinas, escribió en una revista de filosofía. Él dijo, ¿dónde puedo publicar esto? Es la base misma de la inteligencia y lo escribió en una revista de filosofía. Porque los temas que él planteaba en aquel entonces estaban más cerca de la filosofía que de la informática, ¿no? Que no sé si en aquel entonces ya se podía hablar en esos términos. Pero él dijo, los filósofos me van a entender, o por lo menos me van a dejar plantear esta cuestión. Si las máquinas pueden pensar. Muchas gracias, profesor José Manuel Silvero. Estamos llegando justamente a la parte final de nuestra disertación, de nuestra charla, y seguramente, más que con respuestas dadas, nos vamos con más interrogantes, con más preguntas sobre justamente el rol
que hoy vienen ocupando ya las nuevas tecnologías y el avance de la inteligencia artificial. Sin antes de cerrar la presente sesión, quisiéramos darle uso a la palabra al profesor Miguel Polo para que haga justamente el agradecimiento respectivo. Profesor Miguel. Muchas gracias, Mario, y un agradecimiento muy especial a José Manuel. Siempre conversar con él es muy grato y además nos propone temas que todavía están en curso y nos da mucho material para compartir también con nuestros estudiantes, ¿no? José Manuel, desde acá, un fuerte abrazo y seguimos trabajando juntos, dado que tú eres también miembro de nuestro grupo de investigación. Un gusto tenerte con nosotros una vez más. Gracias por la invitación. Muchos éxitos al grupo, a los compañeros. He visto que están varios de los que hemos participado en este libro colectivo. Contarles que estamos utilizando el libro en varios programas de maestría y doctorado, y personalmente valoro muchísimo el esfuerzo que están haciendo desde la universidad para plantear todos estos temas, y felicitarte también a vos y en tu nombre a todos los integrantes del equipo, Miguel, y de nuevo agradecerte por la oportunidad para conversar. Muchas gracias. Muchas gracias. Con ello damos justamente por finalizada nuestra charla del día de hoy, a cargo del profesor José Manuel Silvero, que nos ha compartido sobre el tema la disrupción tecnológica y resistencia ciudadana. Los invitamos a la siguiente charla de nuestro grupo de investigación, filosofía y liberación el próximo sábado. Muy agradecidos. Hasta la próxima oportunidad. Buenos días. Gracias, profesor Manuel. Gracias, profesor Miguel. Gracias, compañeros, compañeras. Nos vemos la próxima semana.